Descubierto. Se casó con un vaquero buscando protección, y encontró un amor transformador que ven. María siempre había vivido en un mundo de libros y sueños, donde las aulas la esperaban con brazos abiertos. Sin embargo, el destino le tendió una trampa, llevándola a casarse con Carlos, un vaquero cuyo amor la envolvió en una apacible rutina de campo. Desde su boda, el aroma a pasto y el sonido de las campanas del rancho se convirtieron en su entorno, pero en su interior las ansias de ser médica reverberaban como un eco incesante. ¿Qué tan lejos puede llevarme el amor?, se preguntaba, atrapada entre la pasión que sentía por Carlos y la aspiración de sanar vidas. Cada día en la finca, María se sintió más atormentada. Mientras Carlos la miraba con admiración, sus ojos reflejaban también la inseguridad que él percibía en su papel como vaquero. Las circunstancias les pesaban como un yugo, y a pesar de su apoyo incondicional, las responsabilidades se acumulaban. El silbido del viento parecía susurrar sus deseos, mientras su corazón clamaba por lecciones, estudios, y un futuro que parecía alejarse cada vez más. Pasaron los días y la presión de la tradición se intensificó como una tormenta en el horizonte. Las miradas de sus vecinos, repletas de juicios y expectativas, se transformaron en rocas que golpeaban su confianza. ¿Cómo puedes querer más?, resonaba en su mente, un eco que la marcaba cada vez que levantaba la vista y se encontraba con las caras conocidas que la rodeaban. El dilema hinchaba su pecho: ser la esposa devota o perseguir su sueño genuino. Cada momento de alegría junto a Carlos era también una píldora de frustración, un recordatorio de la vida que podría haber vivido. Un día, mientras pastoreaban juntos, Carlos compartió un recuerdo sobre don Alejandro, el anciano sabio del pueblo. Algo en su voz, la melancolía de la añoranza, encendió una pequeña llama en el corazón de María. Esa noche, bajo el cielo estrellado, decidió buscar al anciano en busca de un destello de esperanza. Al llegar a su casa, el aroma a historias y sabiduría la envolvió. Don Alejandro, con su mirada chispeante, le habló sobre sacrificios y valentía, desafiándola a mirarse al espejo y preguntarse si realmente estaba dispuesta a vivir conforme a los sueños ajenos. Una frase resonó en su mente: «Tienes el derecho de soñar, querida». Pero merecía seguirlos en detrimento de su amor. La lucha interna creció, incesante y amarga. Las manos de Carlos, siempre tiernas, parecían ahora cadenas que la mantenían atada a una vida que no había elegido. La ansiedad la perseguía. Cada día que pasaba sentía más fuerte la carga de esa elección. Su corazón latía en descompás. El amor que tenía por Carlos se entrelazaba con la creciente desesperación por un futuro que estaba diluyéndose. Y luego llegó el día en que las voces del pueblo comenzaron a murmurar sobre su propio futuro, cuestionando su derecho a aspirar a algo más allá de la finca. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión se volvió inaguantable. En medio de la plaza, con la mirada de Carlos fija en ella, una chispa de desafío se encendió en su pecho. La palabra que no había pronunciado durante tanto tiempo quedó atrapada en su garganta. Sueños. Justo en ese instante, el mundo pareció detenerse. María sentía que el aire se tornaba denso mientras cada parte de su ser clamaba por salir de la sombra de las expectativas. La mirada de Carlos, que había sido su refugio, también se sentía como un juicio. Se encontró en la encrucijada más desgarradora de su vida. ¿Sería capaz de alzar la voz, de declarar su deseo genuino por el conocimiento?
¿O se dejaría arrastrar por la corriente de lo que se esperaba de ella? Las horas que siguieron en la plaza parecieron extenderse infinitamente. María, atrapada en su propia tormenta emocional, debía decidir si iba a permitir que sus aspiraciones quedaran sepultadas por las expectativas de su entorno. Los murmullos de los vecinos se convirtieron en el telón de fondo de su mente, un constante recordatorio de lo que ella debería ser, y la presión estaba alcanzando niveles críticos. Carlos al frente, con su postura relajada, irradiaba confianza. Pero cuánto de ello era genuino y cuánto una fachada para esconder su propia inseguridad. Esa imagen de él, fuerte pero susceptible, comenzaba a tornarse un espejo donde ella también podía verse. Era justo que se sintiera responsable de la felicidad de Carlos, mientras que su propia felicidad permanecía en suspenso. Durante semanas, había contemplado la posibilidad de hablar con él, de compartir este cada vez más abrumador deseo de perseguir sus sueños. Sin embargo, la duda la mantenía cautiva. El amor por Carlos era profundo y verdadero, pero también se había vuelto un estorbo en su anhelo de aprender, crecer y, sobre todo, sanarse a sí misma. Su mente comenzaba a plantear preguntas que, hasta entonces, había eludido. ¿Qué era realmente amarlo? ¿Era conformarse a una vida de rutina o sería, de hecho, buscar su propia verdad? La decisión de buscar a don Alejandro había sido el primer paso hacia su autoconocimiento. Las palabras del anciano reverberaban en su mente. Tienes el derecho de soñar. Ahora, era su obligación decidir si continuaría ignorando ese derecho o si se atrevería a reclamar su vida. Una espina de valor brotaba lentamente de su alma. Había que sacarla y dejar que el crecimiento fluyera. Una noche, mientras Carlos dormía, decidió revisar las viejas cartas que guardaba, aquellas donde su intención de estudiar medicina brillaba con luz propia. Sus palabras, llenas de pasión, resonaban con fuerza. Entre estas rememoraciones, un conocimiento oculto floreció. La determinación de no solo soñar, sino de planear cómo hacerlo realidad. El primer paso sería crear un plan de estudio, un modelo que pudiera seguir mientras permanecía al lado de Carlos. La idea de un equilibrio emergía en su mente. ¿Podría, acaso, establecer un horario que le permitiera estudiar y, al mismo tiempo, cumplir con sus responsabilidades en el rancho? La respuesta no era sencilla, pero el deseo se había enraizado profundamente en su corazón. Ya no podía permitirse el lujo de pensar que el tiempo lo resolvería todo. El tiempo, de hecho, estaba en su contra. A la mañana siguiente, con la luz del sol filtrándose a través de las ventanas, se enfrascó en la tarea de planificar. Escribió en un cuaderno las horas que le debía a sus estudios y otras que dedicaba a las labores en la finca, alternando con momentos de calidad con Carlos. Cada palabra escrita era un ladrillo en la construcción de su futuro, pero aún había un dilema pendiente, el enfrentamiento con Carlos. Cuando sus miradas se cruzaran de nuevo, ¿podría él entender su lucha? ¿Sería capaz de abrazar su deseo de ser algo más que la mujer del vaquero? Ese momento de verdad se acercaba rápidamente. Las preguntas y el miedo eran abrumadores, pero también había una nueva sensación de energía en su interior. Su transformación desde la lucha interna hacia el impulso de actuar la llenaba de determinación. Como un eco del pasado y del futuro, recordó las palabras de don Alejandro. A veces el mayor sacrificio es el que hacemos para ser fieles a nosotros mismos. Con cada día que pasaba, María se acercaba más al momento de la verdad. Con cada amanecer, el deseo de alzar la voz se intensificaba. Había llegado el instante de enfrentar los temores, de descubrir si Carlos, el vaquero que una vez había sido su refugio, también podía ser parte de su viaje hacia la luz. Pero la pregunta que regresaba como un mantra a su mente era, ¿la verdad la uniría a él o podría separarlos para siempre? El aire de la mañana estaba impregnado de una intensidad palpable, cuando María se sentó en el viejo banco de madera en el patio que daba al rancho.
Las sombras de la noche aún se aferraban a la tierra, y con cada bocanada de aire fresco, sentía que la determinación crecía en su interior. Había llegado el momento de abordar sus temores de frente. Mientras el sol asomaba en el horizonte, su resolución se solidificaba. Necesitaba hablar con Carlos. Tomó un profundo aliento y recordó su plan. Se había organizado de tal manera que cada actividad del día estaba convertida en un ladrillo más para construir su futuro. Había delimitado horas específicas para estudiar, y aunque sabía que podría ser difícil, su corazón latía con la fuerza de la esperanza. Quería que Carlos no solo la viera, sino que también entendiera su deseo. No quería que su ambición fuera vista como una traición a lo que ellos eran, sino como un complemento a su vida juntos. «Es hora de demostrar que no solo soy la mujer del rancho», murmuró para sí misma, tomando fuerza de sus propias palabras. Con esa idea como motor, se dirigió hacia el cobertizo donde Carlos había estado trabajando en las primeras luces del amanecer. Cuando lo encontró, Carlos estaba concentrado, ajustando un arnés para uno de los caballos. Ella lo observó por un momento, apreciando la dedicación con la que se movía entre las herramientas y el polvo. Sin embargo, la imagen del vaquero confiado no podía desviar su enfoque de la difícil conversación que estaba por iniciar. Se sentó en un barril cercano y, tras un breve titubeo, decidió romper el silencio. «Carlos», comenzó, sintiendo que la voz le temblaba, «necesito hablar contigo». Él levantó la vista. Su expresión pasó de la concentración a la curiosidad. «¿Sobre qué, amor?» Las palabras permanecían atrapadas en su garganta. Cada una era un pequeño monstruo que podía soltar una tormenta dentro de ellos dos. La inseguridad la embargó, pero en ese instante se sintió impulsada por el recuerdo de su plan y de sus sueños olvidados. «Sobre nosotros y sobre mí». Carlos frunció el ceño, como si sintiera que algo importante estaba a punto de ser mencionado. María tensó los músculos mientras elegía sus palabras, su mente recorriendo cada posibilidad de reacción que él podría tener. «He estado pensando en lo que quiero para mi vida. No solo quiero ser la mujer a tu lado, quiero estudiar medicina». El silencio que siguió fue abrumador, cargado de emociones no expresadas. Carlos, con la mirada fija en ella, no emitió sonido alguno, pero su expresión se oscureció al instante. «Medicina. ¿Por qué ahora?», preguntó finalmente, su tono un tanto defensivo. Era como si cada palabra de él le diera vuelta al estómago. María sintió que la presión aumentaba, pero no se detendría. «Porque siempre ha sido mi sueño, Carlos. Quiero ayudar a otros, pero para hacerlo necesito que me apoyes, que comprendas que no se trata solo de mí, sino de nuestro futuro también». La situación se tornó cada vez más densa con cada segundo que pasaba. La mirada de Carlos revelaba grietas de inseguridad. La pregunta de su compromiso con ella y su futuro se deslizaba entre ellos como un espectro. María se dio cuenta de que no solo estaba luchando por ella, sino que su deseo despertaba temores latentes en él. Él había construido su propia vida en torno a la visión de lo que esperaban, y aquella revelación desafiaba sus pilares. Pero María, ¿y si eso cambia lo que tenemos? ¿Nuestra vida juntos? Su voz tembló, no por falta de resolución, sino por la vulnerabilidad que sentía. Tenía que hacerle comprender que su amor la impulsaba, no la arrastraba. Pero, ¿cómo podría traducir sus deseos sin que él lo percibiera como una amenaza? Antes de que María pudiera responder, una preocupación más profunda surgió en su pecho. ¿Podía Carlos aceptarla, no solo como su amor, sino como un ser humano pleno, con ambiciones y metas propias? La tensión entre ellos se alzaba densa, impenetrable. Con cada latido, el destino de su relación pendía de un hilo. La nube de incertidumbre se respiraba en el aire mientras el diálogo entre ellos se tornaba sutilmente confrontativo. Mientras el sol comenzaba a elevarse en el cielo, también lo hacía la posibilidad de un nuevo comienzo, o la ruptura de un amor que definía sus almas.
¿Sería esta la señal de que su lucha por el crecimiento personal se convertiría en un punto de no retorno para la relación? La tensión en el aire no se disipó cuando María, sintiendo el peso de las palabras no pronunciadas, se lanzó a enfrentar la verdad que se apretaba en su pecho. Era su vida, su sueño. No podía permitir que el temor dictara su voz. Con cada instante que pasaba, la distancia emocional entre ella y Carlos parecía aumentar. Carlos, repitió con más firmeza, no quiero que confundas mis deseos con desconfianza. Sé que hemos construido un hogar y que tenemos sueños compartidos, pero necesito crecer como persona. Estoy aquí, frente a ti, porque amo nuestra vida juntos, pero no puedo renunciar a lo que quiero ser. Su declaración resonó en el silencio, generando una cadena de pensamientos confusos en la mente de Carlos. María observaba su mirada, y en ese instante quiso entrar en su mente. Desearía que pudiera comprender que sus metas no eran una traición, sino un acto de amor propio que, aun así, los incluiría a ambos. Siempre he estado aquí para apoyarte, dijo finalmente, su voz más suave, aunque la incertidumbre permanecía. Pero a veces siento que lo que deseas nos alejará. Nunca quise ser una carga para ti. El eco de esas palabras caló hondo en María. Era un dilema personal. Se sentía culpable de haber despertado en él un miedo tan visceral, pero al mismo tiempo no podía rendirse. Había pasado demasiado tiempo silenciando sus anhelos. No estás siendo una carga, Carlos. Me inspiras y me empujas a ser mejor. ¿No sería maravilloso construir nuestros sueños juntos, en lugar de apartarnos? Sugirió, intentando proyectar optimismo y unidad a través de su voz. De repente, una idea surgió en su mente. Quizás no solo deberían hablar de sus aspiraciones, sino de cómo podían entrelazarlas. Podríamos encontrar un camino que nos una en lugar de dividirnos. ¿Y si busco oportunidades para estudiar en la ciudad durante la semana y regreso los fines de semana aquí? Así no perderíamos lo que tenemos, sino que lo expandiríamos. La mirada de Carlos se suavizó un poco, pero la inseguridad aún lo envolvía. No sé, María. Puede que no sea tan fácil como lo pintas. ¿Y si no funcionas allí? ¿Y si te enamoras de otro lugar, de otro estilo de vida? La mención de un nuevo lugar descuadró a María. La posibilidad de ser vista como una extraña, incluso en su propio hogar, la llenó de miedo. Pero era una posibilidad que debía enfrentar. Nunca te traicionaría así, Carlos. Mi corazón está contigo, pero no puedo ignorar quién soy y lo que quiero ser. El conflicto interno se acentuaba en su pecho, empujándola a la acción. María, decidida, se dio cuenta de que debía estar dispuesta a arriesgar todo lo que conocía. Alejar el qué pasaría si era esencial en su evolución personal. La idea de seguir adelante con sus estudios podría traer consigo cambios para ambos. El doloroso pero necesario proceso de enfrentarse a sus diferencias estaba iluminando un camino inesperado para ella. Tomó una decisión y lo sintió. Debía demostrarle a Carlos que su amor era una base sólida, más que suficiente para soportar los nuevos sueños que se estaban gestando. Te pido que me des una oportunidad para demostrar que ambos podemos florecer. Te necesito, y al mismo tiempo necesito encontrarme a mí misma. Concluyó con determinación. Carlos pareció sopesar sus palabras, el conflicto y la confusión luchando en su interior. María observaba su rostro, cada cambio sutil en sus expresiones, sintiendo que, aunque no estaba claro, había un progreso. La lucha no se había hecho más fácil, pero sí más tangible. Había logrado expresar su verdad y eso era un paso poderoso. Mientras el sol avanzaba en el cielo, iluminando el rancho con nuevos colores, María sintió una chispa de esperanza mezclada con ansiedad, como si estuvieran tocando el principio de una nueva etapa. Pero el eco de las inseguridades de Carlos y sus propias dudas permanecieron en el aire,
recordándole que la lucha no quedaba atrás, sino que apenas comenzaba. Antes de que pudiera profundizar más en sus pensamientos, un llamado grave y fuerte resonó en el fondo, algo que parecía interrumpir todo aquel momento de conexión. María, Carlos, hay un problema con el ganado. En un instante, el futuro se oscurecía nuevamente. La urgencia de la situación reivindicaba su necesidad de acción. En ese momento, María supo que no solo debía luchar por su sueño, sino también por el vínculo que estaban construyendo. Pero, ¿cómo se manejaría la incertidumbre que acechaba en las sombras tras cada llamada inesperada? La inquietud de lo que iba a acontecer la mantenía alerta. María se dio la vuelta hacia el sonido que provenía de la parte trasera del rancho. Iba a ser un instante agitado, un repentino recordatorio de que, aunque sus sueños estaban bien definidos, la realidad de su vida estaba constantemente interrumpida por elementos fuera de su control. La urgencia en la voz de su hermano resonaba en su cabeza, mientras ella caminaba hacia el establo con un corazón acelerado. El problema con el ganado podría significar cualquier cosa, desde una fuga indeseada hasta una emergencia que exigía intervención inmediata. Cada paso era una mezcla de adrenalina y ansiedad, un recordatorio de que su mundo, a pesar de todos sus anhelos, seguía girando. Al llegar, encontró a su hermano, Francisco, tratando de calmar a un par de reses espantadas. «Están asustadas porque algo las ha asustado», explicó él, sin levantar la vista. La desesperación en su voz la obligó a concentrarse en la tarea. Al unirse a la lucha, el galopar de sus pensamientos se disipó, reemplazado por la necesidad de actuar. Mientras trabajaba con su hermano, algo en la intensidad de la situación la llevó a reflexionar sobre sus inseguridades. «¿Vas a estar bien solo cuando me vaya?», le preguntó, con un tono que combinaba preocupación y esperanza. «Si te vas», replicó él rápidamente, «significa que me dejarás aquí a enfrentar esto sola. Lo entiendo, María, pero da miedo pensar que podrías optar por otro camino». Al escuchar las palabras de su hermano, comprendió que no solo Carlos sentía miedo. La presión de la decisión que estaba tomando la envolvía en una red de responsabilidad hacia su familia. Pero su impulso por crecer y encontrar su lugar en el mundo debía ser igualmente válido. A veces, el miedo puede empujarnos a hacer cosas que no quisiéramos hacer, ¿no crees?, comentó, tratando de conectar sus pensamientos con él. Francisco no respondió, su mirada fija en los animales. En su silencio, ella encontró una conexión con su propia lucha interna, un reflejo del temor que ambos sentían al enfrentarse a caminos inciertos. De pronto, un increíble animal de granja troteó hacia donde se encontraban. María, en un acto impulsivo, salió corriendo hacia él, tratando de detener la estampida a tiempo. En un instante de adrenalina pura, sintió que sus miedos contenidos se liberaban, transformándose en una energía que la empoderó. Logró asegurar al ganado, no sin esfuerzo, pero sintiéndose fortalecida por ello. Esa experiencia en la que se enfrentó a lo incontrolable la llevó a una revelación sobre sí misma. Durante mucho tiempo, había pensado que eran sus sueños los que la hacían diferente, lo que la separaba de los demás. Pero ahora se daba cuenta de que su verdadero poder radicaba en ser capaz de manejar lo inesperado, de adaptarse a situaciones adversas y salir airoso. Quizás su camino hacia la ciudad no era solo un escape, sino una oportunidad para fortalecer lo que ya había construido. Con el ganado finalmente asegurado, volvió a la tranquilidad del rancho, donde el aire se sentía más fresco. Sin embargo, su mente seguía inquieta, reflexionando sobre cómo su vida fluía entre las necesidades familiares y sus aspiraciones. Se sintió más decidida que nunca. María sabía que el camino no sería fácil. La conversación con Carlos aún no estaba completamente resuelta, y las inseguridades colectivas no se desvanecían con un simple acto heroico. Tenía que afrontar su verdad y encontrar una salida que beneficiara a ambos. Pero en vez de mostrar debilidad, su desafío debía ser un reflejo de su fortaleza.
Sin embargo, antes de que pudiera profundizar en sus pensamientos, el ruido de un motor apagado fuera del rancho la sacó de su trance. Un vehículo recién llegado interrumpió su momento de reflexión. La preocupación emergió nuevamente. ¿Quién sería? ¿Y qué impacto tendría en el borrador de su vida? María sintió que un nuevo nivel de incertidumbre larvaba la inquietud que había sentido todo el día. Estaba claro que su viaje apenas comenzaba. María se acercó lentamente al borde de la entrada, consciente de que su corazón latía con fuerza, y su curiosidad se multiplicaba con cada paso. El motor del vehículo había cesado, y el silencio que lo seguía parecía pesado, como si el aire estuviera repleto de expectativas. Mientras se asomaba, podía distinguir la figura de un hombre que empezaba a bajar del automóvil. Sus movimientos eran seguros y decididos. Una parte de ella quería retroceder, esconderse tras las paredes del rancho, y evitar confrontar cualquier situación incómoda. Sin embargo, la otra parte, aquella que había descubierto su fortaleza hacía poco, estaba lista para enfrentar lo que sea que el destino le había traído. Aquella mezcla de emoción y ansiedad hizo que su pecho se llenara de determinación. El hombre, con un sombrero de vaquero y una expresión decidida, parecía emitir una confianza casi palpable. Sin embargo, había algo en su postura que insinuaba que no estaba allí solo por casualidad. La manera en que inspeccionaba los alrededores alertó a María. No era el típico visitante. Con cada rasgo del forastero, María se sentía más atrapada en su proceso interno. ¿Por qué tenía miedo? Esa pregunta resonaba en su mente. Mientras Francisco se acercaba lentamente al extraño, su ansiedad creció. ¿Qué significaba el arribo de este desconocido para su futuro? Era como si cada decisión pendía de un hilo, y este hombre pudiera cortar la cuerda. «Soy Marco», dijo el forastero mientras extendía la mano hacia Francisco, que lo recibió con un gesto de apenas tolerancia. «Vengo a ayudar con el ganado. Escuché que habían tenido unos problemas». Las palabras de Marco cortaron la tensión en el aire, pero también la aumentaron. Si él era alguien que podría facilitar la carga del trabajo, entonces tal vez pudiera liberar a María de una porción de sus responsabilidades. Un alivio bienvenido en un mar de obligaciones. Sin embargo, inmediatamente se dio cuenta de que cada ayuda podría requerir una nueva forma de adaptación. Mientras escuchaba a su hermano discutir detalles del rancho y los problemas recientes con el ganado, María reflexionó sobre qué significaría aceptar la ayuda de Marco. La posibilidad de confiar en un extraño contrastaba con su instinto de protegerlo todo, de aferrarse a lo que había construido a lo largo de los años. Sin embargo, ¿era eso justo? Buscar ayuda no significaba renunciar a sus sueños, sino integrar nuevas herramientas y perspectivas. La conversación entre los hombres fluía, y María sintió que el temor de descubrir lo desconocido empezaba a transformarse en una curiosidad inquieta. A medida que Marco esbozaba soluciones a los contratiempos recientes, sus palabras resonaban en su mente como un eco distante de sus propios deseos de crecimiento personal. Él no solo era un forastero, parecía tener una visión que podría hacerla cuestionar la razón por la que había sido tan reacia a cambiar. Si podía reconocer sus propias limitaciones y abrirse a nuevos enfoques, ¿no sería eso un signo de fortaleza en lugar de debilidad? La revelación de que podría haber más allá de lo que conocía estaba atizando llamas de determinación en su interior. Justo en ese momento, el grupo de reses hizo sonar la puerta del establo, como si también estuvieran demandando atención. María sintió que el desafío de su presente estaba a punto de intensificarse, y era el momento de decidir si se sumergiría en este nuevo capítulo, o se aferraría a la familiaridad de su mundo. Mientras se acercaba a Marco, un pensamiento profundo la atravesó. Tal vez este forastero estaba destinado a ser una pieza clave en su evolución, un impulso que la llevaría más allá de las limitaciones impuestas por su entorno. «¿Qué te trae aquí en realidad?», preguntó María, su voz firme,
desafiando la curiosidad que la impulsaba a seguir adelante. La respuesta que Marco estaba a punto de dar podría definir no solo el rumbo de su día, sino el camino de su vida entera. ¿Estaba realmente lista para afrontar las respuestas que podría recibir? María se enfrentó a Marco con una intensidad que sorprendió incluso a su propio corazón. La pregunta flotó en el aire, cargada de implicaciones, como un juego de ajedrez donde cada movimiento podría cambiar la partida. La respuesta de Marco era ahora crucial, no solo para comprender el motivo de su presencia, sino para iniciar un ciclo de autodescubrimiento que había estado posponiendo. Marco inclinó ligeramente la cabeza, evaluando a María, como si buscara las palabras adecuadas en su expresión. Un silencio tenso se instaló entre ellos, y en esos momentos, María se dio cuenta de que cada segundo contaba. Ella no solo estaba ante un extraño, sino frente a una oportunidad de desafiar los límites que había impuesto a su vida. Su corazón latía con fuerza, no solo por la expectativa de lo que él diría, sino porque en el fondo reconocía que ese momento podría ser un parteaguas. Vine aquí porque supe que el rancho necesitaba más que asistencia. Necesita un nuevo enfoque, una renovación en cómo gestionan el ganado y los problemas que se han presentado. La tradición a veces puede ser un obstáculo, respondió Marco. Sus ojos reflejaban sinceridad, una chispa que galvanizaba al instante a María. ¿Y por qué tú?, replicó ella, consciente de que su desafío era tan válido como su necesidad de respuestas. ¿Qué sabes tú de esto que yo no sepa? He estado manejando este rancho sola por años. La defensiva que había construido comenzó a desmoronarse al escuchar su propia voz resonar. Porque a veces, la solución a un problema exige perspectivas externas. Puedo ofrecerte estrategias, pero depende de ti si realmente quieres cambiar. Estoy aquí para compartir mi conocimiento, para cuestionarte, para que descubras qué aspectos de ti están listos para evolucionar, dijo Marco con determinación, como si cada palabra se construyera sobre un fundamento sólido de experiencia. María sintió una oleada de emociones. Desafío, emoción, y la inevitable resistencia a dejar atrás su zona de confort. ¿Era posible que esa visión del forastero pudiera encender una chispa de cambio en ella? Si de verdad quería crecer, tenía que enfrentarse a sus propios límites y redefinir lo que había considerado inamovible. Sabía que aceptar ayuda no significaba renunciar a su independencia, sino más bien, nutrir su crecimiento y expandir sus horizontes. El aire olía a tierra mojada tras la lluvia de la mañana, y con cada respiración, María se sentía más ligera. La imagen de un rancho revitalizado, donde no solo el ganado prosperara, sino donde ella misma pudiera florecer, se dibujaba lentamente en su mente. No obstante, había una voz interior que seguía cuestionando si estaba dispuesta a abrirse a esa posibilidad. Muy bien, supongamos que te escucho. ¿Por dónde empezamos? María hizo la pregunta, despojándose de sus reservas, aunque un tenaz hilo de miedo se enredaba en sus entrañas. Tal vez era el momento de confrontar lo desconocido y, quizás, descubrir la fortaleza que había estado en su interior todo este tiempo. Marco sonrió, como si ya hubiera anticipado ese paso. Empezaremos por evaluar la situación del ganado y cómo ha afectado la dinámica del rancho. Pero también quiero que te enfrentes a lo que sientes de verdad sobre tu labor aquí. Cada paso que des será un espejo para ti. Necesitamos entender qué es lo que deseas realmente. María sintió como si una puerta se abre ante ella, empujada por la incertidumbre, pero también por la promesa de crecimiento. Era el primer paso hacia una transformación que la llevaría más allá de lo que había sido, y ahora la curiosidad la impulsaba hacia adelante, sin saber exactamente hacia dónde la llevaría. Mientras se preparaban para el trabajo, María pensó en lo que verdaderamente quería. La conexión entre su presente y su futuro se manifestaba clara. Sin embargo, había una verdad que todavía no había enfrentado en su propio corazón. ¿Qué es lo que realmente quieres cambiar de ti misma? La pregunta surgió de su mente,
hirviendo de ansiedad y potencial, mientras la brisa movía su cabello. La respuesta estaba a punto de llegar. Una revelación que podría definir no solo su conexión con Marco, sino también su destino en el rancho. María sabía que las decisiones que tomara a partir de ese momento podrían marcar un antes y un después en su vida, una bifurcación hacia la que no podía retroceder. Y en ese preciso instante, su corazón se aceleró con una mezcla avasallante de temor y valentía. ¿Estaba realmente preparada para afrontar lo que se avecinaba en su propio interior? La historia de su transformación estaba a punto de comenzar, y la dirección que tomaría dependería de la autenticidad de cada respuesta. María se adentró en la vasta extensión del rancho con la mente llena de preguntas. Mientras caminaban hacia el establo, Marco se detuvo, señalando a una vaca que se mostraba inquieta. Comencemos por observar a los animales. Su comportamiento puede brindarte pistas sobre lo que está en juego aquí, sugirió. El consejo resonaba en su interior. Nunca había considerado que la manera en la que cuidaba de su ganado podría reflejar sus propios miedos y limitaciones. Al acercarse a la vaca, notó cómo la criatura se movía nerviosamente, mostrando signos claros de estrés. Una sombra de incomodidad se instaló en su pecho. ¿Era posible que ella también estuviera proyectando esa ansiedad en su entorno? ¿Qué piensas que le ocurre?, preguntó Marco con un aire de curiosidad, su tono suave pero penetrante. María vaciló. No estoy segura. Quizás está enferma o asustada. He estado ocupada lidiando con mis propios problemas para notarlo. A medida que hablaba, su voz se tornaba más firme, reconociendo que su propio enfoque había estado muy hacia adentro. Marco asintió, alentándola a continuar. Eso es parte de la razón por la cual es fundamental asumir una perspectiva más amplia. Muchas veces, nuestras inquietudes internos nublan nuestra visión externa. ¿Qué pasaría si te permitieras mirar hacia afuera, sin el peso de tus propios temores? La idea la golpeó con fuerza. Había estado tan concentrada en mantener el rancho a flote, que se había olvidado de examinar su propia postura en su vida. ¿Qué cambios podría hacer no solo en el negocio, sino en sí misma? Sin pensarlo dos veces, se dirigió hacia el establo, donde varias vacas estaban agrupadas. Observó sus comportamientos, intentando conectar los puntos. Mientras lo hacía, una revelación emergió. Podría no solo mejorar el cuidado de los animales, sino también aprender a cuidar de sí misma, a ser más consciente de su emocionalidad. Tal vez había estado aferrándose a un rol que ya no le servía. ¿Y si lo que necesita el rancho también es lo que necesito yo?, murmuró para sí misma, sorprendida al verbalizarlo. Marco la observaba, su expresión iluminada como si reconociera el momento de claridad. Esa pregunta puede llevarte a descubrimientos profundos. No se trata solo de lo que haces, sino de quién eres en lo que haces. Cada elección que tomes puede ser una conversación contigo misma, dijo Marco, haciéndola sentir que cada palabra era un suave empujón hacia el autoexamen. En la medida que pasaban las horas, María se adentraba más en su propio corazón. Evaluar la dinámica del ganado se convirtió en un espejo para su propia vida. Se dio cuenta de que había dejado de lado su voz en las decisiones cotidianas, en su deseo de ser una líder firme. Era momento de retomar la conversación con su entorno y con ella misma. Voy a ser más consciente no solo de cómo cuido el rancho, sino de cómo manejo mis emociones. Necesito equilibrar lo externo con lo interno, proclamó María, mirando a Marco a los ojos con una renovada determinación. Eso es solo el principio, respondió él, visiblemente satisfecho. Cada pequeño cambio que hagas reforzará tus fundamentos, no solo como ganadera, sino como persona. María sintió que cada palabra resonaba en su interior, provocando vibraciones de cambio. Era un desafío desde el fondo de su ser, pero sabía que estaba en la dirección correcta. La idea de crecer, de permitir que su entorno fluya al compás de su autenticidad, la iluminaba con una fuerza desconocida.
De regreso a la casa, María se preguntó si podía arriesgarse a compartir estos nuevos descubrimientos con otros en el rancho. Había una voz interna que le decía que su evolución podría inspirar a quienes la rodeaban, pero la duda regía en su mente. ¿Qué pensarían sus colaboradores? Y si nadie entendía sus cambios, nutrir esa parte de ella requeriría valentía. Sin embargo, justo cuando pensaba en esto, Marco interrumpió la corriente de sus pensamientos. Ahora que has comenzado este viaje interno, me gustaría que te enfrentes a un reto. Necesito que presentes tus ideas al equipo. Esta parte no puede ser solo entre tú y yo. Es hora de que tu liderazgo comience a florecer. El desafío quedó suspendido en el aire, lleno de posibilidades pero también de una tremenda presión. María sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, entre la ansiedad y la emoción. Estaba realmente lista para abrirse de esa manera y arriesgar todo lo que había construido. La presión de liderazgo se transformaba rápidamente en una presión interna, y en ese momento, se dio cuenta de que había una última frontera que necesitaba cruzar. La conexión con Marco había despertado algo en ella, y ahora debía enfrentar su mayor temor: el rechazo y la posibilidad de no ser comprendida. La expectativa palpitante de lo que estaba por venir dejó en María una mezcla de determinación y terror. Su deseo de crecer choca con el temor a abrirse. Sabía que su próximo paso definiría su camino, y en su mente resonaba una pregunta: ¿se atrevería a ser auténtica ante su equipo y a aventurarse hacia algo verdaderamente transformador? Mientras la brisa fresca acariciaba su rostro, María se prometió a sí misma que no se detendría. El viaje hacia su verdadero yo aún apenas comenzaba. María se sentó en su escritorio esa noche, las notas de su presentación esparcidas frente a ella. Había decidido no solo hablar sobre los cuidados del rancho, sino también sobre su propia travesía de autodescubrimiento. Mientras revisaba sus ideas, la ansiedad comenzaba a tomar forma, así como una tenaz resolución. Porque de repente, sentía que su vulnerabilidad podría ser su mayor fortaleza. El sonido de los animales al fondo trajo cierta paz a su mente atribulada. Recordó la advertencia de Marco, cómo la observación del ganado le había enseñado que en el caos puede haber armonía. Se preguntó si lo mismo aplicaría a su propia vida. La conexión emocional que había empezado a cultivar con esos animales era un espejo de lo que hacía falta en su vida. Si lograba ser honesta con su equipo, tal vez pudiera encontrar ese mismo reflejo en sus colegas. Al día siguiente, mientras el sol aún no había despuntado del todo, se dirigió al establo, decidida a esbozar una estrategia. Comenzó a anotar sus pensamientos, cada palabra fluyendo con la sinceridad que había decidido adoptar. Recordó sus miedos, las noches interminables preocupándose por el futuro del rancho, y cómo había estado a la sombra de sus propias inseguridades. Fue liberador ponerlo todo en papel, como si cada palabra escrita disipara un poco más la niebla que la había estado rodeando. Sin embargo, ese alivio era fugaz. La presión de la presentación se instalaba y la idea de compartir sus fallas con otros era aterradora. ¿Y si se reían de sus miedos? ¿Y si aquellos a quienes había considerado amigos este tiempo la miraban con juicio? La voz interior que emergía, una especie de crítica interna, abrumaba sus pensamientos con «no puedes y no debes». A pesar de la tormenta emocional, fue inevitable recordar a Marco y su creencia en el poder del liderazgo auténtico. Con cada palabra que había compartido, él le había mostrado que su vulnerabilidad no era una debilidad, sino un camino hacia la conexión genuina. Aquello comenzó a resonar en ella. Se paró frente al espejo en la mañana de la presentación, mirando fijamente a sus propios ojos. Si no soy sincera, ¿quién lo será?, se cuestionó. El día de la reunión finalmente llegó, y María sintió que el corazón le latía con fuerza. Entró en la sala donde su equipo estaba reunido, todos mirándola con curiosidad. Tanto miedo como determinación danzaban en su interior. Era un equilibrio frágil,
pero comprensible. Cuando tomó la palabra, sus manos temblaban levemente, pero se embarcó en su discurso, comenzando con el cuidado del rancho antes de pasar a sus reflexiones más personales. Había temas que necesitaban ser discutidos, tanto sobre los animales como sobre ellos mismos como personas. No puedo seguir liderando este lugar sin ser honesta sobre mis propias luchas, confesó, la voz firme, aunque con un matiz de vulnerabilidad. El rancho está en constante cambio, y creo que nosotros como equipo también necesitamos cambiar. Si no abrazamos nuestros temores, no podremos avanzar. Los rostros de sus colaboradores comenzaron a mostrar sorpresa, pero también atención. María era consciente de que algo estaba sucediendo. Su apertura estaba tocando fibras. A medida que se adentraba más en su narrativa, se dio cuenta de que la verdad resonaba no solo dentro de ella, sino también en los otros. Estimulaba conversaciones sobre debilidades, anhelos y un sentido de comunidad que había estado ausente. Cuando terminó su presentación, la sala estalló en un silencio pesado. Fue un momento que pareció durar una eternidad. Finalmente, uno de sus compañeros se atrevió a romper la quietud con un aplauso titubeante, que rápidamente se transformó en una ovación sincera. Aquel reconocimiento fue un bálsamo para su alma. Había compartido su verdad y había sido recibida. Sin embargo, a medida que el aplauso se desvanecía, María sintió el peso de una nueva expectativa. Ahora, su viaje era público, y con ello venía la cuestión de cómo gestionar esta nueva dinámica en el rancho. ¿Realmente estaban listos para este cambio? La integración de su autenticidad en su rol de líder significaba que tendría que enfrentar muchos más desafíos de los que había imaginado. El momento de la verdad no había terminado. Apenas había comenzado. Mientras una sonrisa tímida se dibujaba en su rostro, María abrazó esa incertidumbre, lista para navegar por un camino transformador que aún presentaba un horizonte incierto. ¿Qué nuevas decisiones debería tomar ahora que su equipo había visto su vulnerabilidad? La inquietud de lo que vendría a continuación le pulsaba en el pecho. La transformación total se acercaba, y nada sería como antes. María se encontraba en el centro del rancho, pero ahora era un espacio lleno de posibilidades en lugar de una prisión de expectativas. A través del diálogo sostenible que estableció con su equipo, había cultivado un ambiente donde las voces de todos podían resonar. Había dado un paso adelante, no solo para ella, sino también para quienes la rodeaban. Su historia de vulnerabilidad y transformación no solo había sido un acto individual, había sembrado semillas de cambio en cada miembro del equipo. Con el paso de las semanas, María utilizó su nueva fortaleza para promover nuevas dinámicas en el rancho. Implementó sesiones regulares de reflexión donde cada colaborador compartiría sus propios desafíos y aspiraciones. Este espacio seguro permitió que varios de sus compañeros abrieran sus corazones, comenzando un diálogo honesto que fomentó una cultura de apoyo mutuo. María aprendió que el liderazgo no se trataba únicamente de dirigir, sino de inspirar y ser inspirada. Carlos, observando la evolución de María, también inició su propio viaje. Inspirado por el crecimiento de su esposa, comenzó a explorar sus propias inseguridades. Aquella chispa de renovación no solo iluminó el pecho de María, sino que también provocó en él la necesidad de ser más que solo un vaquero. Juntos, comenzaron a trazar un camino compartido. Ahora discusiones sobre sus sueños eran partes habituales de sus días. El vaquero que en un momento había sentido que su papel limitaba a su pareja, ahora reconocía con orgullo cómo su amor podía impulsar a María a alcanzar nuevos horizontes. María entendió que su deseo de estudiar medicina podría materializarse una vez que hallara un balance entre sus responsabilidades en el rancho y sus estudios. Con apoyo de Carlos y su equipo, decidió matricularse en un curso en línea sobre temas médicos. Cada noche, después de las labores del rancho, se sumergía en sus lecciones, fortaleciendo sus conocimientos.
No era una tarea fácil, pero cada concepto que aprendía era un ladrillo en la construcción de su futuro. Con cada examen aprobado, su confianza crecía. En el transcurso de ese año, María logró completar el curso y con ello, un reconocimiento formal por sus esfuerzos. La comunidad del rancho la empezó a ver no solo como la esposa de Carlos, sino como la mujer que tenía aspiraciones y un plan claro para alcanzarlas. La mirada admirativa en los rostros de sus compañeros era un refuerzo constante. Habían comprendido que su crecimiento no era una amenaza, sino un complemento a lo que podían construir juntos como equipo. Finalmente, llegó el día en que María fue invitada a hablar en una reunión de la Asociación de Ganaderos del pueblo. Se rasgaba la piel de su entusiasmo y de nervios, sabiendo que aquel era un gran paso hacia su visión de compartir su viaje. Frente a una sala llena, se sentó con la determinación de compartir no solo su experiencia con el rancho, sino también su viaje personal hacia la autodeterminación. Relató su historia con honradez y pasión, lo que fue recibido con un profundo silencio. Y luego, un aplauso cauteloso que rápidamente se convirtió en una ovación. La ovación no solo validó el trabajo que había realizado, sino también su evolución como mujer y líder. Los gestos de solidaridad que recibió desde la audiencia eran un indicativo de que sus palabras habían tocado a otros. En una comunidad donde la tradición muchas veces había limitado a las mujeres, ella estaba rompiendo esas barreras, mostrando que era posible buscar la grandeza sin dejar atrás el amor. A medida que el tiempo avanzaba, no solo María encontró su voz, sino que también ayudó a otros a descubrir la suya. Se formó un círculo de mujeres en la comunidad que se reunió para compartir sus aspiraciones y preocupaciones. Se sintió como un catalizador de cambio. Era parte de algo más grande que ella misma, un movimiento hacia el empoderamiento. María entendió en su viaje que el verdadero amor se construye a través de la comprensión y el respeto por los sueños del otro. Con el tiempo, su relación con Carlos se refinó, conectándolos más profundamente que nunca. Habían encontrado un equilibrio donde ambos podían brillar sin comprometer su esencia. Finalmente, cansada pero satisfecha, María se sentó en el porche del rancho una noche estrellada, mirando el cielo. Había recorrido un camino de transformación que no solo la llevó a realizar su sueño de estudiar medicina, sino que también había renovado el amor que compartía con su esposo, fortaleciendo su conexión a través de la vulnerabilidad y el apoyo mutuo. Había logrado no solo ser la mujer del vaquero, sino también a una mujer que abogaba por sus aspiraciones. Eso tenía un peso invaluable. Cada desafío había forjado la persona que era ahora. Una líder, una esposa, una amiga, y sobre todo, una mujer que se atrevió a soñar y a hacer realidad esos sueños. No esperen ni un segundo más para ser parte de esta emocionante comunidad. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que más personas vivan estas transformaciones. Comenten abajo sus reacciones y teorías sobre este final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Recuerden que solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de respaldar el canal a través de estas acciones.